Y estamos con la serie, ¿verdad? La fe que vence al mundo. Y en los primeros 6 versículos del capítulo 11 de Hebreos, encontramos nosotros tanto la definición de la fe, como la importancia de asegurarnos que la fe que nosotros profesamos sea la fe bíblica, la fe que salva, y no una mera creencia, porque los demonios también creen. Entonces tenemos claramente que definir, ¿verdad?, la diferencia entre creer y entre la fe que nos salva. Entonces cuando nosotros profundizamos y estudiamos la fe, nos damos cuenta que poco sabemos de la fe. Sobre todo cuando dice la Biblia que el justo por la fe vivirá. O sea que si nosotros no estamos viviendo por fe, no estamos dando testimonio de que somos nacidos de nuevo. Y la única forma de demostrar que somos cristianos no es viniendo a la iglesia, aunque es necesario venir a la iglesia, no es simplemente cantar al Señor, aunque es importante, sino que cuando vienen las pruebas y la adversidad a nuestra vida y no nos movemos del fundamento de nuestra fe, no nos animamos, no recurrimos al alcohol, ni a las drogas, ni a una puerta falsa, ni al suicidio, ni que ya no regreso a la iglesia y que ya ni siquiera creo que Dios existe. ¿Por qué? Porque toda persona que toma estas actitudes claramente da a entender que cuando vinieron las lluvias, las inundaciones y las tormentas, su fundamento no era la roca, no era la palabra de Dios. Su fe que él decía tener no era fe, era una mera creencia intelectual. Y en estos tiempos que estamos viviendo actualmente, vamos a descubrir que muchos de ustedes que han venido a la iglesia por años, van a venir pruebas cada vez más difíciles en el mundo, va a haber cosas más inciertas, más difíciles de entender política, filosófica, religiosamente, etcétera, científicamente. Y ante estas cosas que nos pueden sacudir o movernos, como decimos vulgarmente, el tapete, debemos de mantenernos firmes. ¿Y qué es lo que nos va a mantener firmes? La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Qué es la fe? Una certeza, una seguridad, un fundamento. Yo sé sobre qué estoy parado. Y precisamente porque estoy parado en Jesucristo y no en el ateísmo, ni en las filosofías orientales, ni en la otra religión falsa, sino que mi fundamento es Jesucristo, voy a aguantar tormentas, lluvias, y nada ni nadie jamás, ni la espada, ni la persecución, ni el hambre, ni la desnudez, me separará nunca del amor de Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Por qué? Porque estoy parado sobre un fundamento inconmovible. Y siendo esto tan importante, tenemos pues que examinar la vida de estos grandes hombres, héroes de la fe. Se podría llamar Hebreos 11 la galería de los héroes de la fe, para poder entender lo que el Espíritu Santo nos quiere dar, para que entendamos si la fe que tenemos es la fe bíblica, la fe que realmente nos ha salvado. Entonces la fe, dice el versículo 1 de Hebreos 11:1, es una certeza, un fundamento de algo que viene. No mañana, no pasado, tal vez en una semana, un mes o a lo mejor años. Es algo que tú estás esperando, pero estás seguro, como esa niña que iba en un tren y que pasaron por montañas, iban un par de viejitos enfrente de la niña, como de 10 años la niña. Y el tren fue sacudido, cayó granizo, cayó todo, y los viejitos se agarraban unos a los otros y estaban temblando, y se va a descarrilar el tren y a lo mejor nos morimos. Y la niña subía en las montañas el tren y canta y canta alabanzas al Señor. Y cuando llegaron a la estación del tren, los viejitos, interesados en la actitud de paz y tranquilidad y seguridad de la niña, le preguntaron: oye, ¿cómo es posible que ante todas estas vicisitudes del viaje te hayas mantenido tan tranquila? Y ella les contestó: por la esperanza y la seguridad de que mis padres me estaban esperando en la estación.
Entonces ella, ¿verdad?, pudo enfrentar todos estos problemas con la única esperanza de que iba a ver a sus papás esperándolo en la estación. Entonces, ¿qué es lo que nos hace a nosotros sobrevivir y atravesar este mundo de muerte y de tristeza y de lágrimas? Es Jesucristo. Bienaventurados los hombres que han esperado en Jesucristo, porque ellos serán los herederos de la vida eterna. Dios nos hizo renacer para una esperanza viva. Toda la vida del Nuevo Testamento encontramos que fuimos llamados a esperar, a esperar, a esperar. Y el que tiene esta esperanza, 1 Juan 3, versículo 3, se purifica a sí mismo. Si cada vez no es más santidad en tu vida, si cada vez no es un crecimiento en tu vida a la santidad, ¿cuál esperanza tienes? ¿Se acuerdan ustedes en el libro de Hechos, capítulo 4, que dice el apóstol Pedro, arrepiéntanse para que vengan tiempos de refrigerio? Bueno, la palabra arrepentirse, ¿qué significa? Cambia tu manera de pensar. En otras palabras, cada vez que nosotros cambiamos nuestra manera de pensar sobre el pecado, Dios nos refresca. Aunque aquí se refiere, ¿verdad?, a un evento profético, se puede aplicar al presente, porque los principios bíblicos tienen dos aplicaciones, pueden ser futuras o prácticas para el presente. Cada vez que nosotros cambiamos nuestra mente respecto a algo que sabemos que estaba mal y me decido no hacerlo, claro que con la fortaleza de Dios viene un refrigerio a mi vida, viene una nueva visión a mi vida, viene una nueva paz a mi vida, vienen bendiciones a mi vida, a mi matrimonio, a mi familia, a mi trabajo, a mi ministerio, porque estoy cambiando mi manera de pensar respecto al pecado. Cada vez que dejas más de robar, más de ver pornografía, eres más fiel a tu esposa, disipulas a tus hijos, lees la palabra de Dios, y cada vez que piensas que algo que estoy haciendo está mal y cambias tu manera de pensar, se llama arrepentimiento. Tiempos de refrigerio tiene Dios para nosotros. Cuando yo pude entender esta lección en Hechos 4 que Pedro estaba diciendo, dije, lo aplico a mi vida. Y de veras qué maravilloso es, ¿no?, que todos los días tenemos algo, que tenemos que cambiar nuestra manera de pensar. Ya no voy a tratar a esa persona como le he tratado. Ya no le voy a contestar a mi papá como le he contestado. Ya a mis sirvientes no los voy a tratar como los he estado tratando. Ya no voy a robar lo que he estado robando en mi taller mecánico. Ya no voy a dejar. Cada vez que dejas de hacer algo malo, Dios te refresca. Dios te aviva. Dios te da una nueva visión, una nueva energía. Y la fe no solamente es una seguridad, un fundamento de algo que viene, sino que también es una convicción. ¿Quién nos da la certeza y la seguridad de que algo viene a la vida? La palabra de Dios. La palabra de Dios es la que nos da la seguridad que las promesas que están aquí escritas van a venir a mi vida. Si Dios me dice, serás salvo tú y tu casa, no solamente me voy a sentar en el sillón de mi casa a ver la televisión, a ver Viviana y Colorina y las telenovelas. Disculpen, pero Viviana y Colorina es la última que me dijeron que existía, ya no sé ni cuáles son ahorita, ¿verdad? Pero voy a tratar, ¿verdad?, ¿de qué cosa? Pues si tengo un hijo, disipularlo, hablarles de Dios, hablarles de la palabra, etcétera, etcétera. Si yo hago lo que Dios me dice que tenga que hacer, estoy viviendo por fe, porque le estoy creyendo a Dios que lo que Él dice es verdad. Entonces Dios premia mi fe y salva a mi familia. Pero no creas que es una promesa mágica. Bueno, ya soy cristiano, toda mi familia va a ser salvada. Si tú haces lo que Dios te manda. Si tú sigues orando por tus hijos, sigues orando por tu esposo, sigues orando por tus padres o por tus hermanos, Dios recompensa la fe. Entonces la fe es una convicción en segundo lugar. ¿Quién nos da esta convicción? El Espíritu Santo. Nos da testimonio de que somos hijos de Dios. Romanos 8, 26. Entonces la certeza nos la da la Biblia, la convicción nos la da el Espíritu Santo. En conclusión, ¿qué es la fe? La fe está relacionada con el futuro, escríbelo, y con lo invisible. La fe está relacionada con el futuro y con lo invisible. Si lo veo, no es fe, porque la fe, mucho cuidado, la fe no necesita evidencia física. No necesito ver a un paralítico pararse de la silla para tener fe. Es lo que Dios me está diciendo. No necesito que se me aparezca un ángel para creer en Dios.
No necesito ver que mi hijo sea sanado del cáncer o mi hija del cáncer y que vea que el tumor le desaparece para decir, ahora sí es un milagro, ahora sí creo en Dios. En el momento que yo tenga una evidencia, ya no es fe, es una creencia. Y me va a maravillar que ese paralítico se paró de la silla de ruedas, me va a maravillar ese milagro, pero ese milagro solamente alteró mis emociones y mis sentimientos. ¿Pero cuánto me van a durar esas emociones? ¿3 días? ¿5 días? Pero la fe bíblica me va a sostener aunque yo no vea nada. No necesito ver nada, no necesito ver milagros, no necesito ver ángeles, no necesito que Dios me dé ninguna prueba. Me basta y es suficiente saber que alguien en una cruz murió por mí. Y que aunque yo después de creer no tuviera ningún milagro, ni siquiera tuviera ninguna bendición de Dios, lo que Él hizo en la cruz por mí fue suficiente para mantenerme firme hasta que Él venga. Pero vimos un mundo ahorita donde, ¿qué se le está dando a los cristianos? Milagros, 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 vengan, milagros, vengan, milagros. Y es un grupo de cristianos, millones de cristianos que están siguiendo a Jesús a través de lo que ven. Tal vez, si Dios, voy a llevar a mi cuñadita porque va a haber un hermano que predica y hace milagros. Voy a llevar a esta persona porque hay sanidades. Y la gente se amontona como en los tiempos de Cristo. Porque la gente no busca a Cristo por lo que Él es, sino por lo que Cristo quiere hacer por ellos. Por los regalos que Dios nos tiene. No veamos los regalos, veamos al dador de los regalos. Y no los dones de aquel que nos bendice. Ojalá que todo esto tengan entendimiento para asimilarlo. Muy bien. Vamos a ver ahora que en Hebreos 11 hay un orden cronológico. ¿Qué quiero decir con esto? Primero es la fe de Abel, después es la fe de Enoc, después es la fe de Moisés, después es la fe de Abraham. O sea, ¿qué acaso la fe de Abel fue la más grande por lo que lo pusieron en primer lugar? No. ¿Fue la fe de Noé, que viene antes de Abraham, más grande que la de Abraham? Tampoco. Entonces, ¿por qué hay un orden de primero Abel, después Enoc, después Moisés, después Abraham, etcétera, etcétera? Este orden cronológico, vamos a ver que también sigue un orden experimental. Porque de acuerdo a Abel, hay un principio de la fe. De acuerdo a Enoc, hay otro principio de la fe. De acuerdo a Moisés, hay otro principio de la fe. De acuerdo a Abraham, hay otro principio. Entonces, cuando sumamos estos principios, nos damos cuenta que la fe tiene que comenzar siempre, siempre, siempre con el principio espiritual que vamos a ver en la vida de Abel. Muy bien, dice el versículo 4, por la fe Abel, Hebreos 11:4, ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando testimonio sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Muy bien, vemos nosotros en primer lugar que para que nosotros podamos realmente decir, creo realmente en Dios, y que esa creencia no es intelectual, sino que es una creencia que brota de que yo nací de nuevo, tengo que dar un testimonio al mundo. Si tú dices que tienes fe y yo tengo obras, y tú tienes fe y no tienes obras, ¿sabes una cosa? Que tu fe es la de los demonios. Dice Santiago 2. Entonces, ahí está la cuestión de que la fe sin obras es muerta. No significa que las obras nos van a salvar, como lo han malinterpretado muchas sectas, y que somos salvados por la fe más las obras. Eso creen también los que creen que se pierde la salvación. Cuando te encuentras una persona que cree que la salvación se pierde, te dice lo siguiente: bueno, yo por gracia fui salvo, pero ¿sabes una cosa? Dios me dejó para que de ahí en adelante me portara bien, y si me porto mal, pierdo mi salvación. O tal vez algún día yo pueda renegar de Dios y decir, ya no quiero ser salvo y me voy al infierno. Bueno, si Dios hubiera dejado que nosotros por nuestras fuerzas nos mantuviéramos de pie, ninguno estaríamos de pie al final. Pero Dios nos dice, te haré entender y te sostendré hasta el final de tu vida. Fiel es el que os llamó, el que también hará. Y el que comenzó la buena obra, la terminará hasta el día de Jesucristo.
Entonces Dios no nos salva, ¿verdad? La fe más las obras igual a la salvación. Es por gracia. Cuando yo llegue al cielo no va a haber nada que me pueda jactar o ningún mérito para que Dios me acepte. Bueno, Señor, me dice Pedro, ¿por qué vas a entrar aquí al cielo, hermano? Bueno, Pedro, por la gracia de Dios, pero me porté bien. Una patada y va para abajo. Cero obras. Cero obras. La fe es la certeza de lo que se espera. Y por gracia somos salvos por medio de la fe, no por obras. Y cuando decimos que se pierde la salvación, si yo hago malas obras, entonces estoy agregándole obras al sacrificio de Cristo. Y la pregunta de los 64,000 pesos es la siguiente: ¿por cuántos pecados murió Cristo en la cruz? Pasados, presentes y futuros. Entonces, si tú crees que se pierde la salvación, me estás diciendo, es que Cristo solamente me perdonó los pasados, pero mis pecados presentes o futuros que hoy voy a cometer, alguno de ellos me puede condenar para siempre. ¿Qué falta de entendimiento de lo que es la gracia y lo que son los pactos de Dios? Muy bien, vamos a ver entonces en la fe de Abel. ¿Qué fue lo que sucedió? Caín y Abel sabían, porque sus padres se lo enseñaron, que el camino a Dios no era el de las obras. El pecado entró por la incredulidad, por la venida de la incredulidad. Ahora Dios quitaba toda obra, todo mérito en el ser humano para que pudiera regresar al huerto del Edén, para que pudiéramos regresar al paraíso de Dios. Entonces, por medio de la incredulidad, Adán y Eva cayeron de la gracia de Dios. Ahora Dios escoge la fe para regresar a Él sin absolutamente ninguna obra. Entonces, ¿qué era la forma en la que tenían que regresar? Siempre sería, desde Abel hasta nuestros días, por la muerte de un sustituto. Alguien tendría que pagar por mí para que yo pudiera regresar a Dios. Porque nada me calificaría nunca, ni hacer 5 asilos para ancianos, ni 10 orfanatorios, ni irme a la villa 20 veces ida y vuelta, ni regalar todo mi dinero. No habría absolutamente ninguna obra, 0 obras para regresar a Dios. Dios lo tenía que hacer todo en nuestro lugar, para despojarnos de todo mérito y de toda jactancia. Entonces Caín y Abel supieron que cuando ellos pecaron, Génesis 3:21, Dios los viste. ¿Se acuerdan qué fue lo que hizo Adán y Eva cuando pecaron? Inmediatamente agarraron hojas ¿de qué? ¿De un huizáchil? No, ¿verdad? ¿Por qué dice de higuera? ¿Verdad? La higuera representa a Israel, a través de donde vendría el Mesías. Entonces ellos cortan, o sea, lo más seguro es que juntito a ellos estaba el árbol de la higuera. No eran mangos ni almendros con lo que se taparon. El árbol de higuera rodeaba el huerto del Edén. Ya es otro estudio a través de la higuera en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Pero lo primero que hicieron ellos es agarrar el árbol más cerca que tuvieron, agarrar las hojas y cubrir su desnudez delante de Dios. Desde ese momento hasta nuestros días, cuando el ser humano se siente desnudo, híjole, ¿verdad? Los aztecas, los dioses tenemos que aplacarlos, matemos víctimas, saquémosles el corazón. Una religión para poder taparnos. Todas las religiones son hojas de higuera. Porque estamos nosotros queriendo tapar nuestra desnudez espiritual delante de Dios. Y al momento que nosotros creemos que podemos nosotros tener la medicina para regresar a Dios, despojamos a Dios de su soberanía y de su gloria. Entonces, ¿qué hace Dios cuando Adán y Eva se tapan? Inmediatamente, Génesis 3:21, mata Dios un animal. Por primera vez en la historia hay derramamiento de sangre. Hebreos 9:22, y sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Por favor, Levítico 17:11, cuando coman carne, sáquenle la sangre, le dice Dios a Israel, porque la vida de la carne está en la sangre. La palabra vida es nepesh, que es alma. El alma humana se encuentra
en la sangre. El alma humana se encuentra en la sangre. La vida humana, la vida del cuerpo, se encuentra en la sangre. Antes que se descubriera la circulación de la sangre, la Biblia ya establecía que la vida de la carne estaba en la sangre. Y esta es la razón porque cuando Cristo muere en la cruz, ¿qué derrama? Su vida. ¿Dónde estaba su vida? En la sangre. Por eso a ese musulmán que me preguntó un día, oiga, usted, los cristianos dicen que Dios murió en la cruz, ¿verdad? Qué tontos son, me dice este musulmán. Muy inteligente. Porque si ustedes dicen que Dios muere, ¿verdad? ¿Cómo puede un Dios morir? Si Dios muere, se apaga el universo, se detiene el universo. Y yo le contesté a este musulmán, ¿cómo le debes de contestar tú? Bueno, Jesucristo tenía dos naturalezas. Era 100% humano y era 100% Dios. Porque si no hubiera sido humano, no se hubiera podido identificar con nosotros. Un ángel no podía identificarse con los seres humanos. Un ángel no podía pagar por los pecados porque los ángeles no tienen sangre. Y tenía que ser Dios porque solo en la cruz Dios nos puede perdonar. Y el que nos moría en la cruz era Dios hombre, y lo que murió fue la naturaleza humana, fue en el cuerpo, no fue en el espíritu, fue en el cuerpo de Cristo. Romanos 8, 3 y 4, donde los pecados fueron puestos. En el cuerpo de Cristo, en la carne de Cristo. La carne de Cristo fue machacada, latigueada, los tejidos subcutáneos saltaron a la vista, el látigo romano lo desgajó completamente, la cabeza infectada, llena totalmente, torrentes de sangre le caían de las espinas de 2-3 pulgadas que los romanos le pusieron, sus manos sangre, en la carne sangre, en la espalda sangre, todo era un guiñapo humano. Jesucristo era el cuerpo, era en la carne donde Dios estaba descargando la ira, porque es el cuerpo, la carne, el vehículo que usa el pecado. ¿Me van siguiendo? El pecado usa mi cuerpo. Por eso dice Romanos 12:1, presentar vuestros cuerpos en... Y por eso dice 1 Corintios 9:25 al 27, golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. Nuestro cuerpo tiene que ser latigueado, ya no físicamente, como los monjes equivocadamente lo interpretaron. Ahora tengo que castigar mi cuerpo a través del espíritu que tengo que amarrar mi cuerpo y que quiero pizza, pues no le doy. Quiero helado a las 11 de la noche, cállese, no le doy. Y me voy a proponer ahora desayunar bien fuerte, comer un poco menos y no voy a comenzar a no cenar. Y en la noche no ceno. Y comienzo a castigar mi cuerpo y es la forma de comenzar a castigar el cuerpo y a negar los apetitos de la carne. Me propongo no ver esa película, le voy a pagar. Voy al cine, veo que está muy, muy roja la cosa, me salgo del cine, no quiero ver eso. Y cada vez que le dice al pecado, no, 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 tu cuerpo comienza, ay, 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 ay. Tu espíritu comienza a crecer como un gigante. Y cuando viene la tentación, el cuerpo, ¿verdad? Cállese. ¿Por qué caes en tentación? Porque tu carne estaba más fortalecida que tu espíritu. Ay, hermano, pues si sigues saliendo con tu novio y sigues dejando que tu novio te acaricie, vas a caer en el pecado. ¿Por qué? Porque estás poniendo tu carne en el sartén. Y hasta aquí huele a parrillada. Muy bien, entonces, esta sangre que Dios derrama en el primer animal, y Dios les quita las hojas de higuera, a Adán y Eva, y les dice Dios, todo esto es un principio espiritual. La raza humana, todos ustedes de aquí en adelante, para que lo aprendan todos, ustedes no se van a vestir, yo los voy a vestir. Yo soy el que voy a cubrir el pecado. Y esta sangre que se derramó en el animal hasta la cruz, cuando Dios le da la ley en el monte Sinaí a Moisés, les enseña al establecer un orden sacerdotal de la tribu de Leví y de la casa de Aarón, que tenían que sacrificar animales. Y vemos en todo el Antiguo Testamento que el borreguito, que el pajarito, que el cordero, que el chivo, la gente tenía que llegar. Y entonces el sacerdote, hagan de cuenta que este era el altar en el tabernáculo, venía la familia Pérez, a ver familia Pérez, le pegaste a tu esposa, ¿verdad? Sí,
Y usted también, sí, es cierto, pastor, o el sacerdote, ¿verdad? A ver, los chamaquitos también se portaron muy bien. ¿Qué traen de sacrificio? Un chivito, de acuerdo al dinero que cada familia tenía. Entonces, agarraban el chivito, síganme con cuidado, agarraban el chivito y el sacerdote lo ponía en el altar al entrar al tabernáculo. Entonces, la familia Pérez tenía que venir y poner sus manos en el sacrificio, significando que ellos merecían que morir en ese altar, pero que ese animal era un sustituto que estaba pagando por ellos, y a través de la sangre de ese animal inocente, pobre chivito, ¿verdad? Que hizo nada, ni el borreguito, nada más. Era una injusticia, ¿verdad? Que un inocente muriera por ellos, pero comenzó Dios a desarrollar el principio de que siempre tenía que ser un sustituto con sangre derramada. Cuando viene Cristo y se presenta en el mundo, ¿quién lo presenta al mundo? Juan el Bautista. ¿Se acuerdan cómo lo presenta Juan? He aquí el Cordero de Dios. Lo presenta como el sacrificio que a través de todo el Antiguo Testamento se había venido observando para que el pueblo comenzara a educarse, y cuando llegara el Mesías, el pueblo supiera que todo lo que los corderos y los sacrificios simbolizaban era la muerte del Mesías que vendría, y él ahora, desde ese momento, se acababan los sacrificios. Hebreos 10, con un solo sacrificio hizo perfectos a los santificados. Ya no habría necesidad de matar chivos, ni de rodillas, ni ofrecerle pan de muerto, ni ofrecerle donas de la tía Rosa, no había necesidad ya absolutamente nada que nosotros hiciéramos. El hombre dice, tenemos que hacer, y el mensaje de la Biblia es, ya está hecho. En la cruz. Ya está hecho. Todo lo que tenía Dios que hacer, ya lo hizo en la cruz. ¿Qué cosa es la misa? Lo digo con respeto, pero tenemos que hablar de la verdad. ¿Qué es la misa? Pregúntale a una persona que sea católica. Si hay católicos aquí, quiero que tú contestes qué es la misa. Te voy a decir lo que van a contestar. ¿Es el sacrificio de Cristo, verdad? ¿O es la Eucaristía? Y de acuerdo al Concilio de Nicea, la misa es un sacrificio por los vivos y los muertos. O sea que se brincaron la cruz. Los sacerdotes levíticos, los sacerdotes eran mediadores entre los hombres y Dios. Viene Cristo y dice, ya no más sacrificios, se brincan la cruz y siguen ofreciendo sacrificios simbólicos, o sea, siguen ofreciendo a Cristo. Cuando el cura levanta el cáliz, dice, introigo al altar Dei ad eum cultifica juventudes meam, en latín, que significa, me introduzco al altar a ofrecer el sacrificio. Si alguien se muere, hay una misa que se llama gregoriana para sacar al difunto del purgatorio. Jesús, María y José y el burrito que los acompaña. ¿Cómo que para sacar al difunto? Es que le vamos con la misa gregoriana a ahorrarle 2000 años menos en el purgatorio para que salga antes. Misas a los muertos, misas a los muertos. Ofrecerle sacrificios a los muertos. ¿Dónde está eso? No está en la Biblia. Son tradiciones, y cuando venimos a la Biblia se nos caen todas estas vendas. Y tenemos que tener compasión también de toda esa gente, ¿verdad? Porque hay católicos bien sinceros que aman a Dios, pero no conocen la verdad. Y es el conocimiento de la verdad lo que nos hace libres. Entonces, es claro toda esta enseñanza de la fe. Tenía que haber un sustituto y tenía que haber derramamiento de sangre. Entonces a Adán y Eva le dijeron a Caín y Abel, hijitos, cuando se acerquen a Dios, tienen que acercarse a través de un sustituto y de la muerte de un inocente, a través de la sangre. Si no, no se acerquen a Dios. Vamos a Génesis 4 y veamos qué pasó con Caín y Abel. Dice Génesis 4, versículo 3 en adelante, y aconteció, andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. O sea, el fruto del sudor de su frente. El fruto de su trabajo. El fruto de su sudor
el fruto de sus obras, el fruto de la tierra. Y Abel trajo también de los primogénitos de las ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y entonces la consecuencia fue que cuando Caín se quiso acercar a Dios, al Santo de Israel, habiendo él establecido la forma como nos acercáramos a él, y habiendo acercado a Caín de acuerdo a lo que él creía que era, no es que es el fruto de mi trabajo, Dios le dice a Caín, no quiero tu ofrenda, y acepta la ofrenda de Abel, porque Abel trajo la ofrenda que Dios pidió desde el principio que le trajeran. Un sustituto, un animal inocente, la muerte de un animal. Lo primogénito de sus ovejas, y Caín le trae el fruto de su trabajo. Desde Caín a nuestros días, Caín es el padre de todas las religiones. ¿Qué son todas las religiones? Todas sin ninguna excepción. Llámale como tú le llames, todas. Todas las religiones tienen dos factores comunes denominadores. Número uno, vas al cielo portándote bien. El karma, la fuerza, lo que sea, buenas obras. Dos, sacrificios. Todas las religiones sin ninguna excepción. Por eso los aztecas sacaban el corazón, otros arrastrándose, otros van a la villa, otros trayendo pan de muerto, otros prendiendo veladoras, otros, siempre trayendo algo a Dios. Mira, Señor, esto y el otro. Mira, soy artista, ¿verdad? Y soy homosexual, pero voy a construir 3 asilos. Soy, ¿verdad? Me gustan las mujeres y amo las mujeres, soy mujer, ¿verdad? Pero te voy a dar $2 millones para construir 3 iglesias. ¿Qué estamos haciendo? Acercándonos a Dios, comprando a Dios de la manera que Él dijo que no nos acercáramos a Él. ¿Por qué hace toda esa gente todo lo que hace? Porque no conocen la forma de acercarse a Dios. ¿Quién les va a enseñar cómo acercarse a Dios? Nosotros. Somos la luz del mundo. ¿Cómo vas a ver tu hermano, tu cuñado en tu trabajo cómo acercarse a Dios si tú no das testimonio de cómo acercarse a Dios? Y me serán testigos cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes. Pero están los cristianos, llegan al trabajo y va a ser el escuela y se levanta el pastor. No, que la evolución y venimos de chita. Hable la boca. Testifica, discúlpeme con respeto que usted merece. Son barbaridades lo que usted está diciendo. Perdóname, cuñado, pero esto no es la forma en la que tú tienes que hacer eso. La Biblia dice, no me hable de Dios. Ok, pero tú hablaste y diste testimonio. Ya no es nuestro asunto si creen o no creen. Esto ya es un asunto de Dios, pero tenemos que ser valientes en hablar. Si no hay ese testimonio, no eres cristiano. Tu fe no es la fe de Dios, porque nos dio Dios el Espíritu Santo para hablar de Él. Yo no me quiero jactar, pero llego a una carnicería y me parten la carne y todo, y oiga, de casualidad usted la Biblia, una farmacia, donde pueda, el camión, ¿verdad? Donde sea, donde viajo a la azafata, un folleto, a la que me vende el boleto, donde quiera que tengo la oportunidad de 3 minutos, ¿verdad? Sin tratar de interrumpir lo que están haciendo, darles testimonio de algo. O decirle, la veo usted muy triste, señorita, me están vendiendo un avión en American Airlines y me dice la muchacha, sí, aquí estaba así, toda triste. Le digo, veo mucha tristeza en su cara y se me queda mirando porque regularmente a la gente no le interesa el estado de la más gente, ¿no es verdad? Está triste, pues que se muera, por mí que se muera. Pero los cristianos no. Si vemos una cara de tristeza, ¿verdad? Una cara así compungida. Oiga, le dije, ¿qué le pasa? Y me dice, no, ¿de veras le interesa mi vida? Le dije, bueno, mira, ¿sabes una cosa? Alguien murió en la cruz, le dije, por ti hace 2000 años. Así en 30 segundos. Y dio su vida por ti y resucitó a los 3 días. Y Él es Cristo, está en mi vida. Y quiero decirte que te ama. Y que no importa, no sé cuál es tu problema, pero yo te bendigo y que la paz de Cristo sea contigo. Te recomiendo que leas la Biblia. Me da mi boleto y me fui. Ya con eso, con esas palabras, hasta ves que se sienten así, Dios mío, pero tengo años que nadie me habla así. Nadie se compadece de dar palabras de aliento.
Todas vieja con cara de comadreja, ya dame mi boleto. Pero tenemos que estar buscando la oportunidad. Llegamos aquí a la iglesia. ¿A qué vienes aquí a la iglesia? ¿A que te amen? ¿A que tengan misericordia de ti? ¿O vienes a la iglesia a amar a alguien? ¿Cuántos de ustedes vienen aquí a la iglesia y te sientas ahí, la de atrás tiene cara así, ¿verdad? Que se está muriendo la señora ya. O otro como tiene cara así, ¿verdad? Que cuidado que le digas algo porque te va ahorita a surtir. Y te puedes acercar, ¿verdad? Oye, ¿me permiso orar por ti? Doña Chole, la veo usted medio triste. ¿Qué le pasa, viejita? ¿Por qué está usted triste? Cada vez que nosotros extendemos nuestras manos a alguien para bendecirlo, Dios nos bendice 100 veces más. Hoy, ¿a quién has bendecido? Yo al acabar ahorita el servicio trato de pasarme 10, 15 minutos con la gente. No puedo darles consejería porque no vengo a dar consejería, pero abrazarlos, tocarles la mano, orar por ellos si puedo. Decirles que Dios les ama, que si quieren consejerías, aquí están los pastores entre semana, tenemos una oficina aquí para dar consejería toda la semana, pero la gente quiere que alguien se acerque. Mucha gente se acerca y me dice, no creo estar enfrente de usted. Cálmate, le digo, pues si no soy yo un Travolta. Y mucha gente así, o sea, nos ven así, ¿verdad? Pero exaltados, ya bajó el santo de su pedestal, ¿verdad? Y aquí está el hermano pastor. No puedo creer que lo esté abrazando, hermano. Le digo, hermana, yo soy igual que usted de pecador, igual que usted de perdonado. Usted puede ser mi mamá, mi hermana, ¿verdad? Adore a Dios. Adore a Dios. No hagan de nosotros un pedestal. Gracias a Dios que Dios nos usa y somos instrumentos de Dios. Oren por nosotros nada más, pero no nos eleven a un lugar que no merecemos. En el libro de los Hechos, cuando Pablo llegaba a las ciudades y la gente les arrancaba la ropa y todo, aquí está el apóstol Pablo, llegó a Neptuno, decían ellos, Júpiter, aquí están los dioses con nosotros. Pablo se rasgaba la ropa y les decía, quítense, ¿verdad? Somos iguales que ustedes, adoren a Dios. No me besen la mano, un hombre no puede dejar que le besen, ni te hinques delante de mí. ¿Cómo te puedes hincar delante de mí? Híncate delante de Dios. Ni los ángeles nos debemos hincar delante de ellos. Ni los ángeles, dice la Biblia. ¿Pero por qué? Porque tenemos la tendencia de idolatrizar a los seres humanos. Tenemos que cuidarnos de esto. Entonces dice la Biblia que Abel trae la ofrenda y se acerca a Dios como Dios lo manda. Caín se acerca a su manera, se enoja Caín y decae su semblante. Vemos nosotros el orden rápidamente cronológico. Abel es nombrado primero en Hebreos capítulo 11 porque hay 3 principios en la vida de Abel, los que les interese escribirlo. Número 1, que el acceso a Dios es por medio de la sangre. Cuando venimos en segundo lugar a Enoc, él caminó con Dios. Mucho cuidado con lo que estoy diciendo, abran los ojos y el entendimiento. Abel, el acceso a Dios por la sangre. Enoc caminó con Dios. La fe de Enoc. No puedes caminar con Dios más que antes haber tenido y aceptado el sacrificio de Dios. Noé, con temor preparó el arca, porque tú no puedes tener temor de Dios sin antes caminar con Dios y haber aceptado la sangre. ¿Se dan cuenta? ¿Me van siguiendo? Entonces el primer paso es aceptar el sacrificio de Cristo. Ahí me convierto, ahí nazco de nuevo. De ahí mi segundo paso es comienzo a caminar con Dios. Y cuando camino con Dios, como lo caminó Enoc, entonces el tercer paso es que por caminar cerca con Dios y tener comunión con Dios, como la tuvo Enoc, que caminó con Dios, el tercer paso es que comienzo a tener temor de Dios. ¿Y sabes por qué tú haces muchas cosas a escondidas sin que nadie las vea? Porque crees que Dios no te ve. ¿Y por qué crees que Dios no te ve? ¿Y por qué te besas con tu novio escondidas? ¿Y por qué fornicas escondidas? ¿Y por qué escondes pornografía escondidas? ¿Y por qué rentas películas escondidas? ¿Y por qué robas escondidas? ¿Y por qué haces esto escondidas? Porque perdiste el temor de Dios. Porque si tuvieras el temor de Dios, no harías lo que haces cuando nadie te ve. Y ahí es cuando nadie nos ve, cuando damos testimonio, no a la gente, a los ángeles y a Dios. Señor, aunque nadie me vea,
No lo hago porque nadie me ve, pero tú me ves. Y porque tengo temor de ti, lo hago. Y el temor de Dios llenará de confianza la vida del ser humano. Cuando tú comienzas a temer a Dios, comienzas a vivir con confianza, con seguridad en la vida. No tienes miedo ya de nada. Estás seguro que la esperanza y las promesas de Dios se van a cumplir en tu vida, porque el temor de Dios vivirá lleno de confianza el ser humano. Un ejemplo, José, Génesis 35 en adelante. Entra al palacio de Potifar, capitán de la guardia del faraón. ¿Y qué hace José? Bueno, era guapo, chavo, 25 años de edad, 20, 25 años de edad, bien parecido. Y se va el jefe de la casa a la guerra. Y la señora, la esposa de Potifar, le decían, la leona. Era una mujer sexualmente insatisfecha. Entonces comienza esta señora, pepinillo, y comienza a tratar de seducir, porque ahora está de moda eso, ¿verdad? Que las mujeres seduzcan a los chavitos. Y lo están poniendo, ¿quién? Las artistas de Hollywood, que se casan con un niño que les llevan 25 años de edad, 20 años de edad. Hoy, ¿qué crees que ese muchacho anda contigo por tu belleza? Anda por los pesotes que le vas a dar. O sea, tienes cara de Brujilda. Esta mujer quiere seducir a José y pasa mucho tiempo, escuchen, Josué sufre un ataque satánico sexual en el que pudo haber caído, nadie lo veía, y llega el momento en que ella le dice, ven aquí a mi alcoba, Josecito, aquí chencheche. Y a ver, cuéntame el cantar de los cantares. Cuando la mujer agarra a José y le dice, véngase para acá, mi panquecito Marianela, José no se pone, no es pecado, no, fíjate, arrepiente de tus pecados, no mujer, no debes hacer estas cosas. Si José se queda a discutir, le gana la seducción. La Biblia dice en 1 Corintios 11, huyan de la fornicación. Si tu esposo, si tu novio en el cine comienza con sus manoseos, no te pongas, párate y salte del cine y déjalo que se acabe las palomitas él solo. Si pasan por ti 3 o 4 chavos en un coche, con 3 o 4 chavas y te invitan a ti, nunca te atrevas a subirte con ese grupo en ese carro. Vas a perder, vas a perder. Entonces tenemos que huir, tenemos que ser conscientes de que la carne es débil. Entonces, ¿qué hizo Josué? Se echó a correr. Y dice la Biblia que lo hizo porque aunque nadie lo veía, tenía temor de Dios. Noé se enfrenta con un mundo pagano, hostil, idólatra. Está construyendo un barco. Nunca ha llovido. Está loco este señor. Y además el mar está como a 50 kilómetros de distancia. ¿En qué se va a llevar qué la arena lo va a transportar? Él estaba haciendo cosas que no se veían. La fe es la convicción de lo que no se ve. Pero él sabía que la promesa de Dios, que el juicio iba a venir, iba a caer. Y con temor preparó el arca en que su cara se salvase. Si yo no tengo temor, no tengo esperanza que mi familia se salve. Otra vez, si yo no tengo temor de Dios, no tengo la garantía ni la promesa de Dios que mi casa se salve. Pero si yo vivo en santidad y me sacrifico por mis hijos y por mi familia, Dios me promete, voy a salvar a tu familia. Y aunque cualquiera de ellos de tu familia ande mal, o tu hijo ande mal, o tu hija mal, yo lo voy a tocar. ¿Por qué? Porque tengo un pacto contigo, me dice Dios. Y mi pacto es que tú y tu casa serán salvados y la generación de los justos será bendita. Gloria a Dios. Vemos pues entonces, ¿verdad?, los 3 principios cronológicos que nos presentan un orden experimental. El acceso a Dios por medio de Abel. Además, después de que nosotros aceptamos el sacrificio de Dios, Romanos 5:1. Justificados por la fe, tenemos paz de Dios. No dice eso. Paz con Dios. Cuando Cristo entra a tu vida, dejas de ser enemigo de Dios. Si Cristo no está en mi vida, aunque yo diga, no, yo no tengo nada contra Dios, la Biblia dice,
a los piratas en tiempos de España, que se salieron del gobierno de España y andaban ahí pirateando en el mar, ustedes son enemigos del gobierno español, porque ustedes están pirateando fuera, sin gobierno y sin nada, han hecho sus propias leyes y no se sujetan a la ley de España. Si ustedes desembarcan en España, los capturamos y los metemos a la cárcel, porque eres un pirata, no te sometes a las leyes del gobierno. Y así tú puedes andas en el mar como pirata ahorita, y el único gobierno es el gobierno del cielo. Y si no nos sometemos al gobierno del cielo, eres un pirata, eres enemigo de Dios. Y hasta que no regresas al gobierno de Dios y te rindes a Dios, no tienes la paz con Dios. Dios no te puede perdonar. Justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de Jesucristo. Y en tercer lugar, tenemos la adoración a Dios. No puedo adorar a Dios sin antes aceptar la manera como Él dijo que me acercara. Número 2, sin antes tener paz y sin caminar con Dios. No puedo decirle, Señor, santo, 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 si tengo una semana sin leer la Biblia. Santo, 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 Señor omnipotente, chillo, Señor, sí, y sana amigo, Padre Santo, y cuida a mi esposo, pero ni leo la Biblia, ni oro. Entonces mi fe es la fe de los demonios. Vengo y chillo y me toca la canción porque los sentimientos son alterados por la música, pero no estoy haciendo lo que Dios me dice. Y si no hago lo que Dios me dice, mi fe no es fe. Y sin fe es imposible agradar a Dios. Padre, te damos gracias por tu palabra en esta tarde. Te damos gracias, Señor, por volver a recordarnos el camino de regreso a ti. Eres tú el que has determinado la forma en la que el ser humano se acerque a ti, a través de la muerte de tu Hijo Jesucristo y de la vida que Él derramó en esa cruz. Cualquier otro sistema de pensamiento en el mundo, cualquier otro camino inventado por los hombres, que no sea la cruz, es enemistad contra Dios. Es un camino de religiosidad y de legalismos, porque es inventado a la manera que nosotros creemos que tú nos puedes aceptar. Pero no somos nosotros los que determinamos la manera de acercarnos a ti, sino tú. Y ese camino lo dejaste claramente marcado en una cruz. Jesús, te damos las gracias por tu muerte en nuestro lugar. Tú fuiste nuestro sustituto. Tú recibiste en nuestro lugar la ira de Dios que merecía nuestros pecados. Tú en esa cruz pagaste una cuenta que nosotros nunca hubiéramos podido pagar, ni con nuestras buenas obras, ni con nuestros sacrificios. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y por medio de la fe. Como está escrito, el justo por la fe vivirá. En esta tarde invitamos a muchos de ustedes, también a los que nos ven por la televisión, que vengan a la cruz. Que no seas pirata, que aceptes el gobierno universal, espiritual, que aceptes la legislación de la moral que Dios nos ha dejado en sus 10 mandamientos, que te sometas a Dios. No eres Dios, tú no vas a determinar qué hacer y qué no hacer, qué es bueno y qué es malo. Es Dios el que lo ha determinado a través de su palabra. Ven a Jesús, y si tus pecados fueren como el carbón, de negros, como la blanca lana vendrán a ser. ¿Qué tengo que hacer?, me preguntarás. Dile estas palabras al Señor, tu Dios y Salvador, Jesucristo. Te pido perdón por mis pecados. Acepto el camino que tú has trazado de regreso a ti. Acepto que he vivido muy lejos de ti, Señor. Ahora quiero darme la media vuelta, arrepentirme de mis pecados y caminar hacia la cruz, donde tu Hijo me está esperando para lavarme con su sangre por mis pecados. Señor Jesús, entra a mi vida en este instante como mi Señor y mi Salvador. Gracias por morir en mi lugar, por ser mi sustituto y por haber pagado el precio
que yo nunca hubiera podido pagar. En tu nombre santo, te alabo, te adoro por todos los siglos. Amén. Amén y amén. Alabado sea el nombre de Jesús. Alabado sea el nombre de Jesús. Te alabamos, Jesús. Gracias por tu palabra. Gracias por la palabra de Dios. Bendita palabra de Dios. Ámala. Guárdala en tu corazón. Memorízala. Reflexiona. Medita en ella día y de noche. Y Dios te garantiza que si tú haces eso por la fe, ¿cuál es la promesa? Todo lo que hagas prosperará. ¿Por qué no prospero? Porque no obedeces. La meditas día y noche, nada más a las 12 de la noche, nada más a las 12 del día, cuando me levanto y no tengo mucho sueño, antes de acostarme. Entonces, haz tu Biblia. Aquí dice de día y de noche. Josué 1, 8 y 9. Y si tú de día y de noche estás en este libro y la lees y la memorizas y meditas, todo lo que hagas, yo te lo prometo, va a prosperar. El que no dio su vida por nosotros, ¿cómo no nos dará todas las cosas si su vida no las regaló? Todos ustedes que en esta tarde han invitado a Cristo por primera vez, nos gustaría bendecirlos, saludarlos. Y si tú hiciste esta oración invitando a Cristo por primera vez, ahí desde tu lugar, ponte de pie en esta mañana. Párense los que hicieron esta oración invitando a Jesús por primera vez. Gracias, Dios te bendiga, señorita. ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Alguien más? Gracias, que Dios la bendiga. Gracias, Dios los bendiga. Gracias a Dios. Gracias a Dios, que Dios los bendiga. Gracias, que Dios lo bendiga. Gracias, Señor, por estas almas. Gracias, Padre. Gracias, que Dios te bendiga. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Nos ponemos de pie. Recibe esta bendición con todo tu corazón. Ábrele tu corazón a Dios. Dios bendice tu vida. Dios bendiga tu matrimonio. Dios bendiga a tus hijos. Dios bendiga a tus padres. Dios bendiga a tus animales domésticos. Dios te guarde y te proteja de todo mal cuando andes en la calle. Dios te traiga de regreso sano y salvo a tu casa. Dios conceda las peticiones de tu corazón. Confía en Él y Él hará. Exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Porque todos los que esperan en Jehová serán alumbrados y nunca serán avergonzados. Que Dios te llene de todo su conocimiento con toda sabiduría y ponga sobre ti paz. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios los bendiga.